Bien, vamos a comenzar esta segunda lección del curso sobre historia de la iglesia. Les saluda el licenciado Omar García, también conocido como el calvinista Omar García. Esta lección la vamos a desarrollar en dos partes para no grabar un video más largo de lo que yo deseo y de lo que ustedes posiblemente están dispuestos a a reproducir. Así que lo vamos a hacer en dos partes. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta segunda lección? En primer lugar, comprender lo que significaba ser cristiano en los primeros siglos. ¿Qué implicaba? ¿Qué suponía? ¿Qué aprovechaba ser cristiano en los dos o máximo tres primeros siglos del cristianismo? Antes de la conversión de Constantino el Grande y de que el cristianismo fuese tolerado en el Imperio Romano y dejase de ser objeto de persecución. ¿De qué aprovechaba ser cristiano eh, en ese contexto histórico? Por otra parte, un segundo objetivo es contextualizar la iglesia cristiana en estos primeros siglos, cómo se iba desarrollando, cómo iba abandonando su etapa eh, primitiva, primigenia, e iba tomando eh, mayor vigor, iba organizándose mejor. Todo eso lo vamos a ver de manera panorámica, desde luego, en esta segunda lección que la vamos a desarrollar en dos partes. Esta es la primera parte. La lección número 2 se titula Los comienzos. ¿Los comienzos de qué? Los comienzos del cristianismo. Había pasado la época de la Pascua, se había dispersado ya el gentío que se reunía con tal ocasión. O sea, la aglomeración en Jerusalén para una fecha tan importante como era la Pascua. Y Jerusalén había vuelto a la normalidad. Algunos seguían aún perplejos por las circunstancias extraordinarias de las cuales, eh, en medio de las cuales había sido crucificado cierto Jesús de Nazaret, el que parecía haber sido revolucionario porque había tratado de establecer su propio reino. Bueno, efectivamente, el Mesías, Jesucristo, o Jesucristo, el Mesías, es revolucionario. Es, de hecho, la persona y el personaje histórico más revolucionario. No porque instara a sus seguidores a tomar las armas, a empuñar la espada y a matar a sus enemigos y establecer por la fuerza el reino de Dios que él proclama. No, no es radical ni revolucionario el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por tales razones. No era el mesiasgo de nuestro Señor Jesucristo, y no lo es, uno de carácter bélico, eh, no supone emprender una cruzada para libertar a Jerusalén y a toda Israel del yugo
romano en el que se encontraban en ese momento. No, lo revolucionario es que este Mesías nos habla del reino de Dios en términos espirituales, no por ello menos reales. Escúchese bien, no porque el reino de Dios sea esencialmente espiritual, invisible, es por ello menos real que lo terrenal y visible. Es todo lo contrario. Es revolucionario porque el rey no vino a reinar mediante el poder, sino mediante la humillación. El Señor Jesucristo se anonada a sí mismo sin importarle su igualdad o coigualdad con Dios y se humilla hasta lo sumo. Él llega al último escalón, al escalón de la gloria, pasando por los escalones de la humillación, de la vergüenza, de la injusticia, etcétera. Él no llega a la gloria directamente, sino que pasa por el valle de la desesperación, por el valle de la sombra y tinieblas, por el valle mismo de la muerte. Él derrota la muerte en su propio campo. Es por eso que el Señor Jesucristo es el personaje más revolucionario de toda la historia, porque habla de amar a los demás como a sí mismo y a Dios por encima de todo, y amar inclusive al enemigo, orar por él, bendecir a quien maldice, no pagar mal por mal, poner la otra mejilla cuando recibimos una bofetada en la mejilla, caminar 2 millas si se nos obliga a caminar una, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace, y otras razones más, su naturaleza divina, su coigualdad con el Padre, su muerte y resurrección, hace que Jesucristo sea la persona y el personaje histórico más revolucionario. Un rumor se había propagado respecto a su resurrección de entre los muertos, la cual a la verdad era imposible según se pensaba. Y rumores que todavía que han sobrevivido, que son pretextos para negar la resurrección física gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, inventarse el cuento de que el cuerpo había sido robado o que se había llevado el cuerpo a una tumba equivocada, o que Jesús ni siquiera murió, sino que se desmayó, pensaron que estaba muerto y lo llevaron al sepulcro que proporcionó este rico del que se habla en los evangelios. Por cierto, este es el argumento de muchos musulmanes en relación con la resurrección de Jesucristo. Son solo rumores, fábulas que se han inventado. Uno de los hechos históricos más mejor atestiguados es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible ciertamente que un muerto resucite. Según las leyes humanas, según el ciclo natural de las cosas, los muertos no resucitan. Pero no murió cualquier persona, ni resucitó cualquier individuo.
se trataba y se trata de nada más y nada menos que del mismísimo Hijo de Dios, por amor a la humanidad se encarnó y que por nuestra salvación fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día. No estaba allí el informe de los soldados que habían guardado su tumba, de que su cuerpo había sido robado por sus seguidores, decían algunos, ¿verdad? Para lo más esa explicación era suficiente. Claro, para el que no tiene fe, ninguna prueba es suficiente. Para el ateo, que tiene viciada más que nada la voluntad, claro que está viciado el entendimiento, como dice la Escritura, de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Como dice Pablo en Filipenses, hablando del estado del hombre sin Cristo, de los gentiles, antes de convertirse a Jesucristo, tienen el entendimiento entenebrecido. Pero el problema del hombre, más que intelectual, es volicional, es espiritual. Y para el hombre sin fe, porque no es de todos la fe, no hay cantidad de pruebas suficientes para convencerlo, porque no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de voluntad y de amor por la verdad, de voluntad para aceptar la verdad o para aceptar los hechos y de amor por la verdad. Una de estas cosas tiene el escéptico, el ateo. Para el incrédulo, ninguna prueba es suficiente. Que quede eso claro. Otro agitador, Galileo, como tantos otros que se habían autoproclamado Mesías, aparentemente había llegado a su fin. Pero este en realidad no fue el fin, es el comienzo. Qué curioso, con Cristo, con su muerte y resurrección, el cristianismo, lejos de fenecer, renace, se fundamenta el cristianismo sobre la persona y obra de Jesucristo, sobre ese que murió, pero que también resucitó y está a la diestra del Padre, y que ha de venir por segunda vez a juzgar a vivo y a muerto. Sobre ese fundamento incólume se yergue la iglesia de Cristo, porque el que murió no era otro Galileo agitador, otro pretendido Mesías. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios había enviado a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y la obra de Dios apenas empezaba, la obra de Dios manifestada en este pequeño movimiento llamado cristianismo apenas estaba comenzando. Continuemos. Todo lo contrario sabían 120 de sus seguidores reunidos en un aposento alto. Ellos habían visto a su Señor resucitado y habían conversado con él, y por orden suya se hallaban esperando la venida del Espíritu Santo. En la mañana del día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, por eso de ahí el término de penta, de 50, 50 días después y 10 de la ascensión, porque Jesús está físicamente con nosotros 40 días a partir de su resurrección, o a partir de su muerte. Asciende a los cielos y 10 días después de su ascensión se derrama el Espíritu Santo. Estando estos 120 reunidos en un aposento alto. Un estruendo como de un viento recio llenó la casa. De eso da testimonio Lucas en el libro de los Hechos. Sobre cada uno de los que estaban reunidos se asentó una lengua como de fuego. Inmediatamente fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas.
Probablemente aquí la palabra glosa, que se traduce como lengua, deba de interpretarse como idiomas. Comenzaron a hablar en distintos idiomas y dialectos según la concurrencia. Recuérdense, estamos hablando de Pentecostés, una de las tres grandes celebraciones del calendario religioso judío, que aglutinaba a mucha gente, no solo judíos que venían del interior de Israel a Jerusalén, que viajaban religiosamente hacia Jerusalén, sino incluso muchos judíos que vivían en la diáspora y otros conversos al judaísmo que cumplían con sus responsabilidades como converso al judaísmo. Entonces había una multitud que fue testigo de este fenómeno sobrenatural, un viento estruendoso, lenguas como de fuego, se posa sobre cada uno de estas 120 personas y cada uno empieza a hablar de forma inteligible, inteligentemente, es decir, podían entender cada uno de los que estaban presentes lo que los demás proclamaban. Claro, en algún momento se pensó que estaban borrachos, que estaban embriagados, y eso luego lo desmiente firmemente y con gran denuedo el apóstol San Pedro. No tardó en diseminarse la noticia de este fenómeno entre todos los judíos reunidos en la ciudad para la fiesta de Pentecostés, y un gran gentío acudió apresuradamente a averiguar el hecho. Los curiosos, como siempre, cuando hay un accidente, cuando hay una discusión entre dos o más personas, acuden los curiosos, se atropellan entre sí con tal de ver aquello que les suscita la curiosidad. Pero aquí no estaba pasando cualquier cosa. No era una cuestión cotidiana y natural. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Quedaron todos maravillados. ¿Por qué? Porque les escuchaban que en su propio dialecto. Y esto eran gente considerada socialmente como iletrada, empezando por los apóstoles como Juan, como Pedro, los cuales eran unos rústicos pescadores. ¿Cómo era posible que estos hombres sin letras fuesen capaces de hablar con tal elocuencia y sobre todo en un idioma o en un dialecto que estos no habían estudiado ni habían aprendido? ¿Cómo era esto posible? Estaban ellos maravillados. Otros, los más incrédulos, aquellos que para los cuales ninguna cantidad de evidencia será suficiente, acusaron a los discípulos de hallarse embriagados, de estar borrachos, de balbucear. Esta era una aseveración por demás necia, puesto que la embriaguez cuanto más podría producir una algarabía, pero nunca una conversación inteligible en otro idioma. Pero les dice, ¿cómo vamos a estar embriagados si apenas son las 9 de la mañana? Normalmente se bebía por la tarde. No era un horario en el que típicamente 120 personas se iban a disponer a tomar. Además que la conversación no era balbuciante, no era ininteligible, al contrario, era una conversación inteligente y un mensaje plenamente entendido a pesar de las diferencias idiomáticas entre el emisor y los receptores. Esto no lo puede producir el licor.
Además, apenas eran las primeras horas del día, demasiado temprano para que pudieran estar embriagada tanta gente, efectivamente. En este preciso momento, Pedro poniéndose en pie, dirigió la palabra a la muchedumbre, lleno del Espíritu Santo. Ahí se cumple la promesa que le hace directamente el Señor Jesucristo. Y yo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está el uso de las llaves que le fueron entregadas primeramente a Pedro, pero que luego van a ser compartidas por por todos los líderes de la iglesia. El resto de los apóstoles los vemos en San Juan capítulo 22 o San Juan capítulo 21, cuando Jesús sopla sobre ellos y dice, recibí el Espíritu a quienes, perdón por mi falta de precisión memorística, no sé si es el capítulo 20, 21 o 28, creo que está entre el 20 y el 21. Repito, perdón por mi imprecisión memorística, no tengo tan buena memoria. Y toda la iglesia, representada por sus pastores, líderes, reciben también la llave allá en Mateo 18, perdón, sí, Mateo capítulo 18, verso del 15 en adelante hasta el 20, que se habla de si están dos o tres reunidos, y a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos. Aquí Pedro usa el poder de esas llaves para abrir el reino de los cielos. Primeramente, como había Jesús establecido una especie de itinerario en Hechos capítulo 1, 8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Y en ese orden, primeramente en Jerusalén, Pedro abre el reino de los cielos, remitiendo pecados a los que se arrepiente, y cierra el reino de los cielos y reteniendo los pecados a los que no se arrepienten. Le manifestó que este extraordinario fenómeno era el resultado de la obra del Espíritu Santo que los había investido. Prosiguió predicándoles a Jesucristo, su muerte, resurrección y ascensión, así como la necesidad de recibirle personalmente por la fe como Salvador y bautizarse en el nombre de Él. O sea, bautizándose en este caso tiene el sentido de unirse a Cristo, llenarse, sumergirse de la persona de Cristo. No es una fórmula bautismal cuando se dice bautícese en el nombre de Jesús en Hechos 2:38. Es la invocación del nombre de Jesús, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo, y porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Esa invocación y a ese confesar al que hace referencia a Pedro en Hechos 2:38. Claro que sobre los bautizados se invoca la fórmula trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy aleccionador el mensaje que encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, uno de los pocos sermones que encontramos en las Escrituras por parte de los apóstoles. Y ustedes comparen cómo eh, la cuestión de fondo, no la cuestión de forma, la cuestión de fondo del sermón, lo que le llaman el logos. Todo discurso tiene un logos, un etos y un patos. Nótese el logos, la verdad, el contenido doctrinal que predica Pedro. Pedro no apela al amor de Dios, que no es que no hay amor de Dios, porque Juan 16 es bastante claro, pero no les dice arrepiéntanse porque Dios los ama. No les suplica,
Más bien ellos son los que sintiendo una punzada como si sus corazones habían sido atravesados, dice que fueron compungidos. Y la palabra compungir viene de o sea, de recibir como eh, una puñalada, como que se atraviesa, como ser atravesado por una lanza. Eso es lo que sintieron, esa es la metáfora. Con el corazón compungido clamaron, varones, ¿qué haremos? Y cuando Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Aquí no hay ese tipo de mensaje romántico que vemos actualmente en las calles, y yo reconozco la buena intención de muchos hermanos que andan haciendo obra de evangelista. Lo valoro, lo reconozco, lo admiro, pero hay que también decir que muchas veces el mensaje es presentado de forma equivocada. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. El Espíritu Santo intervino de tal manera que en aquel día memorable que 3.000 personas creyeron, sí, porque la conversión no es obra del hombre, por muy elocuente que sea, por muy inspirado que esté, si Dios no convierte el corazón del incrédulo, ninguno se podría salvar. Así nació la iglesia, así nació la iglesia, amados. La iglesia cristiana, claro está, no la iglesia como estructura religiosa, como organismo espiritual compuesto de distintos miembros y teniendo a Dios como cabeza. No, sino nace la iglesia cristiana, que es la misma iglesia del Antiguo Testamento, pero ahora con plenamente identificada con Jesucristo. Antes lo estaba mediante tipos y sombras. Era una iglesia que profesaba implícitamente a Cristo, ahora lo profesa y lo proclama explícitamente. Y qué maravillosa fue la experiencia de los creyentes durante los días que siguieron. Defendían la doctrina de la verdad, disputaban en las sinagogas, no tenían tapujos para proclamar ante cualquiera, fuesen maestros de la ley, sacerdotes, saduceos, porque el poder de la verdad no depende de los títulos ni de los cargos religiosos. Y ellos no se amilanaron porque estaban llenos del Espíritu Santo. La experiencia fue maravillosa, fue un avivamiento impresionante, un verdadero avivamiento. Defendían la doctrina de la verdad, eran fervientes en la oración. El poder del cristiano está en la oración, por ahí reza una canción, y es cierto. Participaban regularmente en la cena del Señor, es uno de los dos grandes, de los dos sacramentos del nuevo pacto. Sus reuniones fraternales eran su mayor alegría. Tenía incluso una celebración preliminar al- a la administración del sacramento de la Eucaristía, denominada fiesta ágape, una fiesta del amor, pero de un amor fraternal, no de un amor orgiástico, como infundadamente acusaban los paganos, los detractores, como lo van a hacer algunas décadas después, décadas, siglos después. Sentían y pensaban una misma cosa, o sea, no es que había uniformidad mental y afectiva, no es eso lo que dice el texto cuando habla de que todos eran de un mismo corazón. O sea, había unidad, que no es lo mismo que uniformidad, había unidad doctrinal y unidad fraternal.
que tampoco siempre están de la mano, que debería de ser así. O sea, donde hay unidad doctrinal debería haber unidad fraternal, pero no siempre pasa. A veces hay unidad doctrinal y no hay unidad fraternal. A veces se quiere imponer unidad fraternal en detrimento de la unidad doctrinal, que es el falso ecumenismo. Pero aquí había unidad doctrinal y fraternal, pero no uniformidad. Siempre la iglesia se ha eh, movido dentro de una diversidad en la unidad, o siempre ha prevalecido en la iglesia desde sus orígenes la diversidad dentro de la unidad y nunca la uniformidad como lo quieren hacer eh, iglesias como la Iglesia Católica Romana. Y pensaban una misma cosa, sus vidas eran todo un gozo, pero no todo lo que surgía en los comienzos del cristianismo era color de rosa, no todo marchaba viento en popa, no todo era acertado y asertivo. De hecho, miramos algunos episodios bastante dramáticos como la fulminante muerte de Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Todos aquellos que entraban en contacto con ellos eran movidos a reflexiva reverencia. Cada día creían mucho, se iban uniendo, no de uno en uno. A veces entraban a la iglesia cientos y en algunos casos miles. El número de miembros de la iglesia no tardó en ascender a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pasaron de 120 más 500 discípulos a unos 5.000 que se unen a esos 120 más 500 discípulos. El número va creciendo. Ahora, ¿qué significaba ser cristiano en los 3 primeros siglos? Ser cristiano en los primeros siglos es acoger la buena noticia del Evangelio y dejarse transformar por él. En resumen, eso significaba ser cristiano en los primeros siglos. En el querigma, o sea, el querigma es el núcleo, es el corazón de la fe cristiana y ese núcleo tiene que ver con el ministerio, la pasión, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los artículos de fe que constituyen el querigma. Acogen entonces esa buena noticia, o sea, el evangelio, pero no la acogen solamente a nivel intelectual, son transformados por esa verdad que afecta el intelecto, pero que sobre todo transforma totalmente al individuo, liberta la voluntad antes cautiva, santifica los afectos. Hay ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Hay querigma, pero también hay catequesis, doctrina, enseñanza. Ahora, el cristiano no vive en solitario, no es un llanero solitario o un lobo solitario, no es un anacoreta, no es un monje, no es un eh, ermitaño, porque el cristianismo no es solitario, no se vive en solitario, sino más bien que se forman comunidades cristianas y por lo tanto estas comunidades van adquiriendo determinados grados de organización, se van organizando, se va haciendo necesario eh, reservar ciertos lugares de encuentro para celebrar el, lo que hoy en día llamamos culto, o sea, la liturgia, la administración de los sacramentos.
Eso en los primeros siglos. Y en los primeros siglos se reúnen en las casas. Y esto es lo que vamos. La liturgia y la oración en estos primeros siglos. Tenemos que pasan de la casa particular al edificio de culto. Eso se da en estos tres primeros siglos. Primero, los cristianos, como son una minoría, y porque todavía al comienzo no están totalmente separados del judaísmo, tanto así que los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles Pedro y Juan, frecuentan el templo para orar. Algunos van a las sinagogas para aprovechar la oportunidad y proclamar la resurrección de Jesucristo, porque ese es el corazón del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y se reúnen en casa porque son grupos, primero porque se convierten en familias, segundo porque son una minoría, no tienen tampoco y porque son muchos de ellos pobres que no tienen para construir un lugar propio de reunión. Se reúnen en las casas, son las famosas iglesias domésticas. En un comienzo se usaba la sala del piso superior, una especie de segunda planta. Esto fue principalmente en Oriente, en la parte oriental, se tenía la costumbre de destinar la segunda planta como o un segundo piso como punto de reunión. El comedor de la casa de un romano, en el caso ya en la parte occidental, acomodado, porque luego se van a ir uniendo gente de distintos estratos sociales, con mejor posición económica, algunos intelectuales, etcétera, donde la sala de baño, piscina sirve para los bautismos, ya eso en la parte occidental. Luego se van a crear los baptisterios, lugares exclusivos para la celebración del sacramento del bautismo. Se reunían también en patios, huertos, e incluso cementerios cuando empezaron los primeros brotes de persecución y fue necesario o fueron obligados a practicar la fe en la clandestinidad. A partir del siglo II, los cristianos regalan casas para reuniones. Ya los más adinerados van a regalar viviendas que se van a convertir en los edificios o en, o en los espacios de reunión para la celebración del culto cristiano. Aquí tenemos, por ejemplo, la casa de la iglesia de Dura Europos, y esta es la iglesia, o sea, el recinto destinado para la adoración al Señor más antigua que se ha encontrado hasta la fecha. Según la evidencia arqueológica, ¿verdad? Esta es la más antigua que hasta el momento tenemos, ahí está en la imagen, data del año 232 al 233, es decir, siglo II, y está ubicada en Dura Europa, a orillas del río Éufrates. Veamos en segundo lugar cómo era el proceso de iniciación a la vida cristiana y cómo el bautismo estaba vinculado con esta iniciación, este solemne proceso de incorporación a la iglesia visible de Cristo, a las distintas comunidades locales. Bueno, los discípulos de Jesús conservan para la iniciación cristiana el baño en el agua, práctica heredada del judaísmo, es decir, el bautismo cristiano se convierte en el rito de iniciación, el rito por excelencia de iniciación cristiana, en el que se inicia a la vida cristiana formalmente. Y este bautismo
tiene un antecedente judío. El antecedente más inmediato es el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan a su vez está conectado con los distintos ritos de lavamiento, abluciones que se practicaban en el judaísmo. Luego se vuelve una marca propia del cristianismo, el bautismo como sacramento. Al valor tradicional de conversión y de purificación añaden, o sea, el valor tradicional de conversión y purificación que están asociados con el bautismo, añaden una significación nueva, única y definitiva. O sea, el bautismo es uno solo. En la Iglesia Católica o en la teología católica esto se dice que el sacramento del bautismo imprime una marca indeleble. Por lo tanto, el bautismo solo se puede realizar válidamente una vez. No hay rebautismo, no hay anabautismo. Por eso Efesios 4:4 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es definitivo. No se puede estar bautizándose una y otra vez, así como no se puede estar entrando y volviéndose a entrar a la iglesia visible y mucho menos al cuerpo místico de Cristo. El bautismo lleva a cabo el renacimiento por medio del Espíritu. Se aprecia, se valora el bautismo desde sus comienzos como un sacramento sumamente importante que está relacionado con la regeneración, está relacionado con el nuevo nacimiento, está relacionado con el perdón de los pecados, con la unión con Cristo. No quiere decir que el rito en sí, el signo, porque en el sacramento tenemos el signo y la cosa significada. El signo que es el bautismo no regenera, no remite pecado, no produce el nuevo nacimiento y no es responsable de incorporar a los bautizados al cuerpo de Cristo. Es un signo de todo eso, de todas esas realidades espirituales. El bautismo es un signo. La cosa significada se recibe por fe en el caso de los adultos, porque por fe somos justificados. El que desea hacerse cristiano tiene que arrepentirse de sus faltas en el caso de un adulto, practicar los mandamientos de Cristo. Él ya había dicho, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué es lo que tienen que transmitir los apóstoles y luego los obispos o pastores o presbíteros? Las enseñanzas que recibieron de Cristo, que incluyen mandamientos. Acoger el mensaje con fe, con auténtica fe y proclamar esa fe, acoger el mensaje y proclamar su fe en Cristo Salvador. Proclamar que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y esto supone que la preparación al bautismo podía ser muy corta en los comienzos, pero que con el tiempo se creó una formación prebautismal más extensa. Es decir, nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos que no había un proceso de catequesis para poder recibir el sacramento del bautismo. El proceso no era largo, solo se ponía una condición en el caso de los adultos: creer en el Señor Jesucristo con todo el corazón como Salvador y confesarlo con la boca. Cuando esto se hacía, el candidato inmediatamente recibió el bautismo. No había un largo tiempo de espera. Pero luego, en la medida en que la iglesia se va organizando y de cierta manera se introduce una suerte de burocracia eclesiástica, el bautismo se va postergando y para poder recibirlo es necesario un tiempo de preparación prebautismal,
o catequística que subsiste hasta la fecha y del que un servidor no está del todo de acuerdo, o sea, en la duración, la extensión. Veamos este fragmento de la Didajet, de ese documento, que habla sobre el bautismo, cómo se concebía el bautismo en finales del primer siglo, comienzos del segundo, que muchos ubican este documento a finales del primer siglo. Si es así, sería tan antiguo como el Evangelio de Juan, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Otros lo van a fechar en el siglo II. Aún si fuese esta la datación correcta, no dejaría de ser la Didajet un valioso documento histórico, un documento bastante temprano. La Didajet, que significaría algo así como doctrina de los 12, o en su el nombre más extenso sería Doctrina del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles, aunque ya sabemos que no fue realmente escrita la Didajet por los apóstoles, es una especie de manual del misionero compuesto a principios del segundo siglo. Finales del, si no fue finales del primero, fue comienzos del segundo, en Siria. El escrito comprende una catequesis, hay una parte catequésica o catequística moral sobre el tema de los dos caminos. Se trata de la catequesis de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Es la metáfora que también encontramos en el Antiguo Testamento, así como prescripciones litúrgicas y pastorales. Acerca del bautismo, miren lo que dice la Didajet. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta que el bautismo siempre ha sido, siempre la iglesia entendió que las palabras de Mateo 28-19 son una fórmula, que por lo tanto el alegato de los unicitarios de que el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Jesucristo es falso. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, o sea, un río, lago, qué sé yo, este tipo de cuerpos de agua. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente, no con agua hirviente o hirviendo. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua así en la cabeza 3 veces. Algunos ven aquí un argumento a favor de la sumersión. Bueno, nosotros los presbiterianos no tenemos problema con que los adultos sean bautizados por sumersión. No hacemos de la forma de aplicar el sacramento un dogma. Creemos que es válido tanto la inmersión, la fusión y la aspersión. Pero no vamos a entrar en esos detalles por razones de tiempo. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayune el bautizante y el bautizado. O sea, y bautizando, perdón, o sea, el que se va a bautizar y el que va a administrar el sacramento. Y algunos otros que puedan, al bautizando, empero le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. Se incluía ayuno de 1, 2 o 3 días previo al bautismo. Ese es un testimonio histórico. Pero ¿cómo era el bautismo en el tercer siglo? Ya con más elaboración nos habla Hipólito. Aquí tenemos un fragmento, Hipólito de Roma, que nos habla sobre, con más detalles, cómo era el proceso del bautismo. Y es lo que vamos a ver ahorita mismo.
Dice, pues voy a hacer la letra un poco más. Dice, Hipólito era un presbítero romano. A mí no me gusta el sacerdote. Presbítero romano de comienzos del siglo III que se opuso en varias ocasiones a los obispos de Roma. No había tal autoridad plena, suprema y universal como reza el catecismo de la Iglesia Católica respecto al Papa. Y constituyó una comunidad rival, o sea, que rivalizaba con la de Roma, no cismática. Murió mártir el año 235. Nos ha dejado algunos escritos contra las herejías, comentarios a la escritura y la tradición apostólica que describe las costumbres litúrgicas de la comunidad romana. ¿Cómo era el bautismo en las comunidades romanas en el siglo III? Bueno, veamos, dice, al cantar el gallo se rezará primero sobre el agua. Los candidatos, o sea, eh, los, las personas que van a estar en, en estos baptisterios se va a rezar por ellos. Los candidatos se quitan la ropa y se bautizará primero a los niños. A los niños. Ahí tenemos un argumento a favor del bautismo. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán, pero no dejan de ser niños y no dejan de ser bautismo. Quienes no pueden, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Quienes no pueden por la edad o quienes no pueden por algún problema intelectual, alguna discapacidad, se bautizará luego a los hombres. Primero los niños, luego vienen los hombres y finalmente las mujeres después de que se hayan desatado los cabellos y se hayan quitado las joyas de oro que lleven. Nótese que para el siglo II no era, no se consideraba pecaminoso usar joyas, que las mujeres usaran joyas. Se quitarán, perdón, y se hayan quitado las joyas de oro que lleven, que nadie lleve consigo un objeto extraño para bajar al agua. O sea, cualquier cosa que pudiera constituir un peso, eh, se debe de despojar, la persona debe despojarse prácticamente todo. En el momento fijado para el bautismo, el obispo, que es un equivalente a presbítero y a su vez de pastor, dará gracias sobre el óleo que pondrá en un vaso. Se agarra óleo, se pone en un vaso y se dará gracias. Se hará una oración de acción de gracias sobre este óleo puesto en un vaso y a este óleo se le llama óleo de acción de gracias o bien óleo eucarístico si se quiere, etimológicamente. Tomará además otro óleo que exorcizará, que se llama óleo de exorcismo. Dos tipos de óleos que se emplean y se consagran ambos. Uno llamado óleo de acción de gracia y el otro óleo de exorcismo. Un diácono tomará el óleo de exorcismo y se pondrá a la izquierda del sacerdote, o sea, del obispo, y se pondrá a la izquierda del sacerdote otro diácono, tomará el óleo de acción de gracias y se pondrá a la derecha del sacerdote. Uno a la derecha y otro a la izquierda, uno con óleo de exorcismo, otro con óleo de acción de gracia. A ver, el sacerdote tomando a cada uno de los bautizados le ordenará renunciar diciendo, o sea, aquí viene el óleo de exorcismo, renuncio a ti, tiene que repetir. El candidato del bautismo tiene que repetir esta palabra, renuncio a ti, Satanás, y a toda tu pompa y a todas tus obras. Tras la renuncia de cada uno, el sacerdote unge con óleo diciendo,
que se aleje de ti todo espíritu malo. Se lo unge con el óleo. El óleo representa, usted sabe, Espíritu Santo. Y este óleo es un óleo de exorcismo. Se exorciza al candidato. Así lo entregará desnudo al obispo o al sacerdote que está junto al agua para bautizar. Ya vemos aquí, lamentablemente, la jerarquía tripartita eh, de diácono, presbítero y obispo. Hemos visto la figura de los diáconos, uno que se coloca a la derecha, otro a la izquierda. Vimos la figura del obispo y vimos la figura del que aquí se hace llamar sacerdote, que no es otro que el presbítero. A pesar de que en la iglesia primitiva, en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento, presbítero y obispo son términos equivalentes y oficios eh, equiparables. Sigamos entonces. Un diácono bajará con él de este modo cuando el bautizado baje al agua. El que el bautiza le dirá, un diácono lo ayuda a bajar al agua. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Le pregunta. El bautizado dirá, creo. Y entonces el que bautiza teniendo la mano puesta sobre su cabeza, lo bautizará, o sea, lo va a sumergir una vez. Lo sumerge y lo saca. Luego le dirá, ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y resucitó al tercer día vivo de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? O sea, aquí tenemos los artículos del credo, del llamado credo de los apóstoles, por cierto. Y eh, ahora se le hace confesar, ya confesó al Padre, ahora se le hace confesar al Hijo. Y cuando haya dicho creo, él solo tiene que decir creo, asintiendo a todo lo que dice el que bautiza. Y cuando haya dicho creo, lo bautizará sumergiendo otra vez. O sea, ese diácono que lo ha sumergido una primera vez, lo vuelve a sumergir y a sacar del agua por segunda vez. De nuevo, el que bautiza dirá, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? El bautizado dirá, creo. Y así será bautizado sumergiendo o sumergido por tercera vez. Luego, o sea, una vez por cada persona de la Trinidad. Es un bautismo claramente trinitario, nótese. Luego, cuando haya subido, será ungido por el sacerdote con el óleo de acción de gracias con estas palabras. Primero había sido ungido con el óleo de exorcismo, porque prácticamente se le había practicado un exorcismo. Ahora se le aplica el óleo de acción de gracias y se dicen las siguientes palabras: te unjo con el óleo santo en el nombre de Jesucristo. Y así luego de enjuagarse, se vestirá de nuevo cada uno y entrará en la iglesia, con una vestimenta blanca, por cierto. El obispo, imponiéndole las manos, dirá la siguiente invocación: Señor Dios, que los has hecho dignos de obtener el perdón de los pecados por el baño de la regeneración, haz los signos dignos de llenarse del Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia para que te sirvan según tu voluntad, porque tuya es la gloria, Padre e Hijo, con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Es como formalmente ingresa y es reconocido, ingresa a la iglesia y es reconocido como, como hijo de Dios. Luego derramando óleo de acción de gracias con su mano y poniéndosela, creo que en Oriente le llaman crismación, y poniéndosela sobre la cabeza dirá, te unjo con óleo santo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Y después de haber signado, o sea, hecho un signo en la frente, hace un signo en la frente,
le dará el beso y dirá, es famoso óculo santo, el Señor esté contigo. Y el que ha sido signado dirá, de ahí viene la práctica de la señal de la cruz, dirá, y con tu espíritu. Así hará el obispo con cada uno. Y a continuación rezarán todos juntos en adelante con todo el pueblo. A mí me parece un rito hermoso, o sea, el que hemos leído, hermoso, hermoso. Eh, lo que sí hay que denotar es como de la sencillez que se habla en la Dida G, aquí encontramos ya algo mucho más elaborado. El problema es cuando se enfatiza el rito sobre lo que el rito significa, es decir, se enfatiza el signo y lo que rodea el signo sobre los significados. Y cuando eso pasa, es cuando se ha caído o se ha incurrido en el error del ritualismo o el ceremonialismo. El ritual bautismal se refiere ante todo a los adultos, pero los niños pueden ser bautizados a cualquier edad al mismo tiempo que sus padres o cuando sus padres son ya cristianos. Sin embargo, muchos se oponen al bautismo de niños. Los credo-bautistas exclusivos. Los presbiterianos somos paido-bautistas y credo-bautistas. Tertuliano, el abogado polemista de Cartago, reclama, no nace uno cristiano, sino que se hace, desde luego. Hacerse cristiano es la cosa significada a la que apunta el signo del bautismo. Por eso es que nosotros, los presbiterianos, tenemos la esperanza y la promesa del Señor de que Dios ha entrado en pacto no solo con nosotros, sino con nuestros hijos. Y les administramos el bautismo, sacramento del bautismo, porque confiamos que con él ellos son unidos a la iglesia de Cristo. Un tercer punto, ya antes de concluir esta primera parte, para no hacerla tan extensa, vamos a ver en tercer punto la celebración del culto y la resurrección del Señor. Bueno, los primeros cristianos se reúnen el domingo. El domingo es escogido como el día del Señor, porque Jesús resucita un domingo, porque el Espíritu Santo se derrama un domingo, y creo que también para distinguirse los judíos, cuando ya afianzan su identidad y se consolidan como un movimiento religioso separado del judaísmo, como los judíos guardan el sábado, ellos se van a distinguir guardando el domingo, que es el primer día de la semana. Ese día los cristianos celebran la última cena. La Eucaristía se celebraba todos los domingos, una vez por semana, a la que dan el nombre de Eucaristía, que significa acción o hacimiento de gracia. La IDH pide a los primeros cristianos que confiesen sus pecados antes de participar. Claro, claro que sí. La homilía es un recurso. eh, la homilía es una nueva forma de enseñar, es un recurso pedagógico. Aun cuando se mantiene la catequesis, ya la forma catequística de enseñar las verdades nucleares del Evangelio o de la fe cristiana, la forma en que esa catequesis va a ir evolucionando, va a incluir la práctica de la homilía. Para los iniciados, la catequesis es para los iniciados, lo que también se le llama catecumenado. En la homilía se une
el Antiguo Testamento con la persona de Jesús. O sea, en la homilía, la proclamación de la palabra del Señor, la lectura y explicación de la palabra del Señor se hace a la luz del Antiguo Testamento, que se entiende y se interpreta en clave cristiana. Todo el Antiguo Testamento tiene en estado embrionario a Cristo, que se encuentra plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, la homilía consiste en la lectura del Antiguo Testamento, que es explicado en clave cristológica y cristocéntrica. La Pascua recién en el siglo II se comienza a celebrar en Occidente. Aún no tienen una fecha tan exacta, y hay una disputa sobre la fecha que vamos a ver en otro momento. Incluso una disputa entre cuándo celebran la Pascua los cristianos en Occidente con los cristianos de Oriente, que tratan ambos, los de Occidente y los de Oriente, de celebrar la Pascua en una fecha distinta a la de los judíos, para que no se les asocie con ellos. Y haremos una lectura más para terminar. Vamos a terminar acá. Con la Eucaristía a mediados del siglo II. ¿Cómo se veía la Eucaristía en el siglo II? Esto lo dice este extracto, eh, es parte de una apología del gran padre apologista Justino Mártir. Para responder a los ataques de quienes sospechaban del culto cristiano como inmoral, ¿sí? Justino dirige a mediados del siglo II una apología, es decir, una defensa racional de los cristianos, al emperador Antonino. No hay nada secreto entre nosotros, dice Justino, he aquí cómo celebramos nuestro culto. Así nos da él a conocer el bautismo y la Eucaristía en el siglo II. Recuérdense que los primeros ataques vienen de los judíos. Las primeras amenazas son, por ejemplo, de parte de los judaizantes. Luego, cuando el cristianismo va creciendo y haciéndose más fuerte y distinguiéndose ya plenamente del judaísmo, va a recibir ataques de no solo judíos, filósofos judíos, sino también de filósofos paganos. Y van a, además del populacho, de la plebe, que van a repetir muchas de las acusaciones que se hacen desde eh, desde los estamentos más elevados. Se deducen fácilmente de este texto las estructuras de la celebración eucarística, que sigue siendo la nuestra de hoy, que incluye lectura bíblica, homilía, oración universal, oración eucarística y la comunión. Bueno, veamos. El día llamado del sol, dies solis en latín, de ahí que domingo en inglés es Sunday, pero que se le cambia a día del Señor, dies domini o domingo, Sunday en inglés, Sonntag en alemán. Se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos. No es que habían en una ciudad o en un campo varias congregaciones, había una sola, ya, había una sola, donde se reunían todos los cristianos de esa zona. Se reunían en un mismo sitio, se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y se leen los comentarios de los apóstoles o la escritura de los profetas. O sea, los comentarios de los apóstoles son los escritos de los apóstoles y los escritos de los profetas. Se lee, o sea, se lee el Antiguo Testamento, se lee los textos del Nuevo Testamento que ya circulan, mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha acabado,
el que preside exhorta e incita de palabra a la imitación de estas cosas excelsas. O sea, no solo se le da lectura, sino que se invita a vivir según lo que la palabra de Dios enseña. Después nos levantamos todos a una, porque él está explicándole al emperador Antonino para que se rememoraban cosas inverosímiles, ya lo veremos luego, creo que en la segunda parte de esta lección. Entonces, eh, Justino se toma la molestia de explicar realmente en qué consistía la celebración eucarística. Después nos levantamos todos a una y recitamos oraciones. Y cuando hemos terminado de orar, tenemos lectura de la palabra, tenemos la explicación de la lectura de la palabra, tenemos la oración comunitaria. Se presentan ahora viene el elemento propiamente eucarístico, se presenta pan y vino, agua y agua. Y el que preside eleva, según el poder que hay en él, oraciones e igualmente acciones de gracias. Eucaristía. Y el pueblo aclama diciendo el amén, asintiendo mediante el amén, el así sea. Y se da y se hace participante a cada uno de las cosas eucaristizadas, o sea, el pan y el vino, y a los ausentes se les envía por medio de los diáconos. Ausentes que por razones de salud, por razones ajenas a la voluntad no podían participar. Los ricos que quieren, cada uno según su voluntad, dan lo que les parece, y lo que se reúne se pone a disposición del que preside, y él socorre a los huérfanos y a las viudas y a los que por enfermedad o por cualquier otra causa se hayan abandonados, y a los encarcelados y a los peregrinos, y en una palabra, él cuida de cuantos padecen necesidad. O sea, incluso aunque la iglesia no es una institución eh, con fines caritativos, practica la caridad voluntaria. Sobre todo los más adinerados proporcionan dinero que se reúne y se utiliza para socorrer a los más necesitados en la comunidad. Y nos reunimos todo el día del sol, o sea, todo el domingo, puesto que es el día primero en el cual Dios, cambiando las tinieblas y la materia, creó el mundo. Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo día resucitó de entre los muertos. Un poco antes, Justino había señalado las condiciones para participar de la Eucaristía, que no es un banquete ordinario. ¿Cuáles son las condiciones para poder eh, comer el pan y beber el vino? Este alimento, dice Justino, se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ningún otro es lícito participar, sino, y aquí viene, al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado en el bautismo para perdón de los pecados y para regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Ortodoxia, cree cree que nuestra doctrina es verdadera. Ha sido purificado en el bautismo para perdón de pecados. Aquí está el bautismo como medio por el cual nos unimos formalmente a la iglesia de Cristo, y que vive como Cristo enseñó. Ahí está la ortopraxis. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que así como por el verbo de Dios, habiéndose encarnado, Jesucristo nuestro Salvador tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra, la invocación de oración procedentes de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Estas palabras la van a tomar los papistas principalmente para justificar, para defender eh, la misa católica y la transubstanciación. Pero creo que
El lenguaje que emplea Justino también lo podemos emplear, por ejemplo, los cristianos eh, presbiterianos y reformados que también creemos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y el vino. Nosotros podemos hablar también de que comemos, participamos de su cuerpo y de su sangre. El modo en el que está presente es lo que va a distinguir al papismo de nosotros. Y creo que Justino no puede ser utilizado, por lo menos en estas líneas, a favor ni de una tradición ni de otra. Y aquí vamos a terminar la clase, la segunda parte, desde el punto 4, la penitencia y la oración en adelante. Vamos a completar la primera lección, esta segunda lección, pero lo vamos a dejar hasta acá. Espero que haya sido de mucha bendición. Eh, Nuevamente los invito a suscribirse, dar like. Por favor, nada cuesta darle like. O sea, usted que ve esta grabación, que ve y escucha esta grabación, nada le cuesta dar un like. Si no se ha suscrito, nada le cuesta suscribirse, completamente gratis. Incluso compartir. Dejo de compartir pantalla y me despido bendiciéndolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.